Buen día, mi nombre es Erika Patricia Sevilla Escobar, estudiante de noveno semestre del programa de Contaduría Pública de la Universidad de Sucre. En este video presentaré mi sustentación al informe de pasantías en la Gobernación de Sucre. En esta oportunidad hablaré sobre mi trabajo de grado, el cual realicé en modalidad de pasantías en la entidad Gobernación de Sucre. Empezaré hablando un poco sobre la información general de la entidad. Luego describiré mis funciones y las dificultades encontradas durante la realización de mis actividades. Y finalmente procederé a dar recomendaciones. Reseña histórica. La historia del departamento de Sucre es amplia. Se remonta a la época precolombina, cuando existían diversas comunidades indígenas en el territorio que hoy es el departamento de Sucre. Entre estas comunidades estaban los enúes. Luego, durante el periodo de la conquista, hubieron varios asentamientos españoles y la población indígena disminuyó debido a enfermedades. Luego, durante la independencia de Colombia, Sucre quedó ligado al departamento de Bolívar y la gobernación que administraba Sucre era la gobernación de Bolívar. Hasta 1966, cuando se aprobó la ley 47 de este mismo año, la cual separó a Sucre de Bolívar. En 1967 hasta 1992 se asignaban los gobernadores por decreto. Desde 1992 hasta la actualidad, los gobernadores se eligen por voto popular. Naturaleza jurídica. Según lo que dispone el artículo 288 de la Constitución Política de Colombia, la Gobernación de Sucre es una entidad territorial de carácter público y descentralizada que tiene la facultad de tomar decisiones respecto a la administración y gestión de los recursos del departamento, siempre y cuando sus preceptos sigan la Constitución y la ley. Ubicación. El departamento de Sucre se ubica en la zona norte de Colombia, en la región Caribe. El departamento de Sucre está compuesto por 26 municipios, entre ellos Sincelejo. En Sincelejo se encuentra ubicada la gobernación de Sucre, principalmente en el centro de la ciudad, en una zona muy concurrida que es la avenida Las Peñitas. Cerca de la gobernación de Sucre están otras entidades de gobierno y también entidades privadas y centros comerciales y plazas, lo que facilita su gestión. El diagnóstico empresarial. Se hace el planteamiento del problema. Mi apoyo en la gobernación de Sucre fueron las conciliaciones bancarias. Y en esta actividad encontré que los funcionarios encargados de realizar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas del departamento, que son muchas las cuentas que se tienen activas, es que estos funcionarios tenían que dejar de hacer las conciliaciones para hacer otras actividades. Y esto es un inconveniente, pues las conciliaciones son tediosas y con la interrupción se puede perder el hilo, además de que se pueden cometer errores. Y esto no beneficia a la gobernación de Sucre, pues mediante las conciliaciones se tiene una noción sobre el estado financiero y el disponible que tiene la entidad para sus necesidades, además de que es base para la preparación de informes contables. La justificación de las pasantías. Yo elegí hacer mis pasantías en la gobernación de Sucre porque quería tener la experiencia de cómo era el mundo laboral, de cómo se trabajaba en una oficina. Además, también quería adquirir nuevos conocimientos y con mi apoyo en el proceso de conciliaciones bancarias logré que la gobernación de Sucre tuviera una optimización de sus procesos financieros.
pues mediante mi ayuda se logró que algunos rendimientos financieros que no estaban registrados del año 2023 se registraran, así como ayudé a que conciliaciones bancarias atrasadas se hicieran y se tuviera prácticamente al día las conciliaciones de las cuentas de salud y estampillas. Las actividades realizadas. Apoyo en el proceso de conciliaciones bancarias de las cuentas del Departamento de Sucre. Digitación de información contable en el sistema de información SIT-Web. Manejar las herramientas Excel para el registro y digitación de información contable y archivar información contable. Bueno, las conciliaciones bancarias, como había dicho, son un mecanismo de control interno que permite tener conocimiento sobre la situación financiera de la entidad y se hace mediante la verificación de que los extractos bancarios aportados por el banco coincidan con los libros auxiliares que tiene la empresa. Yo realizaba la conciliación de esta forma, siguiendo los siguientes ítems. Obtenía los extractos bancarios, descargaba del correo los extractos enviados por el banco, los imprimía y los archivaba en sus carpetas de cuenta. Después descargaba el auxiliar contable. Procedía a comparar los movimientos y el saldo de ambos documentos, del libro auxiliar y el extracto. Y en caso de que hubieran diferencias, procedía a ajustar. Luego de ajustar esas diferencias, verificaba de nuevo si los saldos coincidían. En esta imagen que tenemos aquí tenemos un ejemplo de conciliación bancaria. De un lado tenemos la información del banco y del otro la del libro auxiliar. Si nos podemos dar cuenta al comparar los movimientos de cada uno de estos y el saldo, vemos que en el libro auxiliar faltan algunos movimientos, por lo que más abajo, en los ajustes, procedemos a incorporarlos. Luego se verifica de nuevamente que los saldos coincidan para saber si ya la información que aporta el banco con la que se tiene coincide y de esta forma esté todo conciliado. Como segunda actividad tengo la elaboración de registros contables en el sistema de información SIT-Web. Para realizar esta actividad seguía estos pasos. Ingresaba al navegador Opera. Luego a Colombia Gestiona, elegía entidades, buscaba Sucre entre la lista de departamentos, luego daba en departamento de Sucre, ingresaba con mi usuario al sistema, elegía el módulo de tesorería, daba actividad de movimientos, luego se desplegaban 3 opciones que eran notas bancarias, traslados interbancarios y planillas. Para el siguiente ejemplo vamos a hacerlo con la primera opción, notas bancarias, luego notas débito. Entonces, en el siguiente ejemplo tenemos una contabilización de gravamen a los movimientos financieros que se contabilizaba por notas débito en el sistema de información SIT-Web. Bueno, tenemos que el gravamen de los movimientos financieros se llevaba al débito con la cuenta de gastos financieros y se llevaba el movimiento que originaba el gravamen, que podría ser un pago a proveedores, y luego se acreditaba la cuenta de banco para evidenciar que el movimiento y el gravamen salieron de la cuenta bancaria. Como tercera actividad, tengo el manejo de la herramienta Excel para la digitación y registro de información contable. Como se ve en esta imagen, en Excel yo hacía una tabla de información en el que colocaba nombre de la cuenta, el banco, digitaba los saldos iniciales, los movimientos que se iban registrando como los rendimientos financieros, traslados bancarios, las comisiones y el IVA. Todo esto durante todos los meses que estuve allí, que en este caso sería
enero, febrero, marzo, abril y mayo. En este caso, esta tabla de información, tabla de saldos, como la llamé, es una base de información adicional a la del software para controlar las cuentas bancarias y sus movimientos. También utilicé Excel para hacer las conciliaciones bancarias, ya que como era manual, los registros y las anotaciones se hacían primero en Excel para después llevar los ajustes al software. Y como cuarta y última actividad, tengo la archivación de información contable. Bueno, en este, como yo había dicho, descargaba ya sea del correo o del portal del banco los extractos bancarios. Hacía una carpeta en el ordenador con el nombre del banco y iba guardando las cuentas en estas carpetas. Y en físico también imprimía los extractos bancarios y los comprobantes que fueran necesarios y los archivaba en su correspondiente carpeta de cuentas. Esto para tener los soportes también en físico y en el ordenador también. Bueno, conclusión. Durante este proceso de pasantías aprendí mucho y fue un proceso enriquecedor, pues fortalecí mis conocimientos y conocí a profesionales contables que me guiaron y acompañaron durante este proceso y además fueron muy amables conmigo. También durante el desarrollo de mis actividades pude notar algunas falencias, como que hay un sobrecargo de las actividades y falta contratar más personal, y que muchos de los funcionarios no están muy acoplados al software, por lo que sería necesario que se hiciera algún tipo de capacitación para mejorar esto y que la eficiencia y eficacia del cumplimiento de los objetivos de la gobernación sea posible. Mis recomendaciones: contratar más personal, pues esto aliviaría la sobrecarga y dejaría que cada funcionario se concentrara en sus funciones específicas, y los procesos financieros y demás de la gobernación serían exitosos. Capacitar al personal con respecto al software. Como había dicho, me di cuenta de que muchos funcionarios no estaban acoplados al software, y al no estar acoplados se pueden cometer muchos errores en la digitación, y esto afecta la información, lo que haría que no sea precisa. Por esto es recomendable capacitar al personal y ayudarlo a acoplarse. La automatización de las conciliaciones bancarias. Pienso que sería una muy buena opción, ya que teniendo un simulador o un software que comparara el extracto y el auxiliar de cuentas, sería mucho más fácil para los funcionarios y se evitaría cometer muchos errores. La dedicatoria y agradecimientos. Bueno, dedico el presente trabajo a Dios por tenerme con salud y vida hasta estos días, por cuidar de mí y regalarme un poco de sabiduría y entendimiento durante mi proceso de formación en el ámbito de contaduría pública. A mis padres, que se han esforzado por hacerme la mujer que soy ahora y tratar de darme la educación que necesito para aspirar a una mejor calidad de vida. Y a Oscar Alemán, quien me ha acompañado, apoyado y aconsejado en este proceso. Agradecimientos. Agradezco a Dios primero que todo por darme la fuerza y motivación necesaria para continuar en este proceso. A la Universidad de Sucre por formarme como contadora pública. A los profesores que se esforzaron en darnos sus conocimientos. A la Gobernación de Sucre por abrirme sus puertas y permitir que desarrollara mis pasantías en sus instalaciones.
a Dairo Brieva y a María Salcedo por guiarme y apoyarme en este proceso, orientándome, y al equipo de contabilidad en general por recibirme de muy buena forma y por estar siempre allí prestos a cualquier duda que podría tener. Eso es todo. Gracias.